noches para todos. Damos la bienvenida a Elizabeth a nuestra clase. Pues me presento. Mi nombre es Edison Caicedo. Soy ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería del software y sistemas informáticos. Te hablo desde Colombia. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestra sesión de esta capacitación en el área de bases de datos. Básicamente continuando con un tema supremamente importante que debemos tener muy presente para trabajar en el área de bases de datos. ¿Me están escuchando? Ok, listo. Entonces, pues básicamente me va a permitir aquí, en este caso vamos a revisar el temario para el día de hoy, teniendo en cuenta que tenemos acá en el aula virtual que estamos manejando los temas, ¿cierto? La primera sesión ustedes pudieron observar todo lo relacionado con la introducción a las bases de datos. Hoy vamos a abordar algo sobre el modelo y diseño de bases de datos, ¿cierto? Para tener presente. Ya tenemos un material ahí en el aula, está la presentación que vamos a tener o que vamos a trabajar el día de hoy para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar directamente acá con nuestra segunda sesión. Bueno, entonces, tener en cuenta algo. Vamos a mirar hoy algo que es sobre el modelamiento de datos, todos los conceptos relacionados con el modelamiento, las instancias y demás. ¿Qué es un diccionario de datos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué es el lenguaje definido de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos? ¿Cómo hacemos un diseño en una fase de datos para llegar a las fases de diseño y a la abstracción? ¿Sí? Esos son nuestros temas puntuales para tener muy presente en este caso. Listo. Pero en sí, ¿qué es el modelamiento de datos? Resulta que cuando nosotros estamos trabajando en todas las áreas de diseño, programación y demás, nosotros debemos tener muy presente que el hecho de llegar a crear una base de datos no es sentarnos en un gestor de base de datos y comenzar a generar código SQL, ¿cierto? O si vamos a programar, no es sentarme en un entorno integrado de desarrollo, generar la sintaxis propia del lenguaje que esté utilizando. Eso lo debemos tener muy presente, cómo lo vamos a manejar y demás. Entonces, el modelamiento de datos lo que me permite a mí es mirar desde una perspectiva cómo voy a representar, cómo voy a dar solución a un problema que el usuario me está colocando en este momento. Entonces, yo necesito crear una base de datos que me lleve el control de una información. Yo necesito mirar cómo se comporta. ¿Cómo se comporta esa información? ¿Cómo puedo abstraer ese problema de esa información que tengo de pronto en un libro, que tengo en ¿cómo se llama? En diferentes lugares para poder llevar a un feliz término, para poder adelantarlo, para poder acercarnos a través de una herramienta tecnológica a una mejor proyección de la solución del problema. Entonces, para el modelado de datos, o modelamiento de datos, me va a permitir hacer algo acá para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito. Pues tenemos que tener en cuenta algo que me gusta utilizar muchísimo en toda la parte del desarrollo y que se aplica perfecto a todo esto. Digamos que en todo siempre va a haber un ciclo. Por allá en nuestra educación inicial nos hablaban algo de cómo se llama, del ciclo de vida y cómo era el ciclo de vida del ser humano y demás. Entonces resulta que para el desarrollo del software y el diseño de las bases de datos también es necesario contar con eso. Entonces miremos algo. Normalmente en cualquier desarrollo de software, yo debo tener presente lo siguiente. Yo parto de unos requisitos que me proporciona el usuario, hago un análisis y hago un diseño. En esta fase normalmente es donde debemos gastar muchísimo tiempo. ¿Por qué debemos gastar muchísimo tiempo pero aprovechándolo de una forma adecuada? Porque resulta que si nosotros no hacemos un correcto análisis y un diseño, cuando estemos desarrollando nuestra base de datos en el sistema, en el gestor de base de datos X, llamemos a MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres,
¿sí? Si no hemos definido bien, vamos a perder mucho más tiempo acá en esta fase porque nos va a tocar devolvernos a cada uno de estas porque las pruebas han salido no satisfactorias, ¿sí? Entonces debemos tener muy presente eso. Si nosotros queremos que nuestra base de datos, nuestro proyecto que emprendemos, que sea exitoso al 100%, dediquemos un buen tiempo y un tiempo de calidad a estas dos fases, a la fase del análisis y del diseño, que es lo que entramos a hablar aquí, ¿vale? Entonces debemos analizar muy bien todo lo que nos diga el usuario para poder llegar a hacer ese modelado o ese diseño de nuestra solución tecnológica. Que cumplieron con la capacitación, los niños que estuvieron hoy en la charla. Entonces, vamos a mirar acá que tenemos dentro del modelado de datos, tenemos dos elementos fundamentales o un diagrama y un modelo que nos va a permitir a nosotros definir puntualmente cómo podemos dar una solución conceptual hasta el momento. ¿Sí? Hasta el momento nosotros estamos hablando de algo conceptual, de un proyecto, de una vista, de una arista que podemos tener presente. Entonces, tenemos este acrónimo acá que lo llamamos un diagrama entidad-relación. Ese diagrama entidad-relación me va a permitir a mí abstraer esa realidad, la realidad que nosotros tenemos, las actividades que hacemos a diario y convertirla en un diagrama. Entonces, vamos a revisar algo acá, analizando este diagrama que tenemos. Acá nos hablan de un cliente, de un pedido, de un artículo, ¿sí? Si yo analizo esto, estoy representando cómo se hace la compra de un artículo a través de una persona o cómo una persona realiza compras de determinado artículo. De cualquier artículo nos va a indicar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta primero acá? En los diagramas entidad-relación, como el que tenemos acá, vamos a hablar algo que se llaman las entidades. Vamos a colocar aquí otro colorcito. De lunes a viernes, gracias a Dios, con el proyecto que hicimos nos lo aprobaron. Lo que pasa es que el colegio se presta por la sede, por la ventilación, por el número de salones. Listo. Entonces nos dice que tendríamos tres entidades. Las entidades podríamos hablar de objetos o podríamos hablar de personas, ¿cierto? Entonces diríamos que una entidad cliente, una entidad pedido, una entidad artículo. ¿Sí? Por eso lo llamamos diagrama entidad-relación. Es un diagrama que me permite conocer las relaciones entre entidades. Podría ser esa definición del acrónimo que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a mirar algo acá. Las personas, los objetos en la vida real van a tener características. Yo como persona tengo una estatura, un peso, un color de cabello, un color de ojos, una profesión, un oficio, ¿sí? Todo eso tengo como características personales mías. Ustedes igual. Entonces, eso aquí nosotros le vamos a conocer como atributos. Los atributos de una persona. Entonces, los atributos también podemos contarlos como aquellas actividades o aquellos documentos que nos pueden ayudar a ser únicos. Entonces, tenemos acá el Documento Nacional de Identificación. Ese Documento Nacional de Identificación me diferencia, me identifica a mí de otras personas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los primeros conceptos con relación al modelado de datos. Entonces, tendríamos un cliente que sería una entidad, el cual tiene un atributo. Pero este cliente también puede tener atributos como nombre, como apellidos, ¿cierto? Una edad, un correo electrónico, ¿sí? Y todas las que nosotros consideremos necesarios para dar solución a una problemática. Listo. A partir de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a revisar acá? Vamos a tener unas figuras que cambian un poco en relación a otros diagramas. Por ejemplo, para el diagrama de flujo, recordemos que este señor es una decisión, ¿sí? O un sí condicional nos va a representar. Aquí él nos va a indicar la tarea que va a hacer. Entonces, es necesario que me los incluyan en el grupo. A mí no me gusta ver niños solos por allá. Un cliente puede realizar pedidos, ¿cierto? Un cliente realiza pedidos.
Yo llego a una tienda, a un supermercado, y voy a hacer un pedido de un elemento que necesite, ¿cierto? Entonces, miren cómo nosotros una actividad tan básica que hacemos a diario, la estamos representando a través de un diagrama. Entonces dice que el cliente va a realizar un pedido, pero este pedido se compone, miren acá, ¿de qué se compone el pedido? Cuando yo hago un pedido de, qué sé yo, de artículos de aseo, por ejemplo, en un supermercado, ese artículo de aseo va a tener un número serie y va a tener una cantidad. Va a tener también un valor, ¿cierto? Un precio para conocer que a través de la cantidad, por el valor, voy a conocer cuál es el total de dinero que debo pagar por esos artículos. ¿Sí? Entonces miremos cómo esa actividad diaria que hacemos, que nuestros familiares y demás pueden realizar, lo estamos convirtiendo en un diagrama. Estamos convirtiendo en un diagrama para conocer sin problema. ¿Vale? ¿Qué podemos revisar también más en este diagrama? Que ahorita vamos a explicar un poco más a fondo. Entonces, primera medida, aquí hay algunos símbolos, como este por acá, como este por acá, como este asterisco por acá. Y viene la pregunta, ¿cuántos pedidos puedo hacer yo de un producto? ¿Cuántos pedidos puedo hacer en un lugar? Los que necesite, ¿cierto? Yo puedo ir a comprar a la semana, todos los días, leche, huevos, pan, ¿cierto? Entonces, yo solo como cliente voy a estar haciendo muchos pedidos. Aquí podríamos decir que hay una relación entre dos entidades de cliente y pedidos, de uno a muchos. ¿En qué sentido? En que yo como cliente, como único cliente, voy a estar pidiendo muchos, demandando muchos servicios de ese supermercado. Pero asimismo podríamos analizar de otra forma. Ese pedido o lo que yo compre, habrán muchas personas que lo compren. O en un solo pedido voy a poder llevar muchos artículos. Voy a comprar leche, queso, pan, huevos, ¿cierto? Entonces miren cómo todas esas actividades que tenemos las podemos ir representando a través de un diagrama. Y eso es lo que busca el modelado de datos. Vamos a mirar aquí en la parte derecha, tenemos algo que lo conocemos como el MER o el modelo entidad-relación. Ese modelo entidad-relación básicamente es la traducción de esta interpretación o de esta abstracción del mundo real, pero ya a un nivel un poco más físico, más orientado a una base de datos. Entonces tenemos acá que nuestro modelo entidad-relación va a estar compuesto de, ¿cierto? De unas tablas, que entonces las entidades que conocíamos acá con sus atributos, aquí las vamos a conocer como tablas con características o con campos. ¿Sí? Entonces, cada una de esas tablas va a estar compuesta por campos, con campos de diferentes características. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá, el primer campo que nos dicen, date, des, de tipo varchar de 30. Lo que me está diciendo es que ese campo llamado date, des, va a permitir que el usuario ingrese datos, números, letras o caracteres especiales, como máximo 30. ¿Listo? Pero el segundo nos dice integer. Integer sería entero. O sea, solo me va a permitir ingresar datos numéricos sin punto flotante o sin, digamos, sin la parte decimal. Entonces, acá ya empezamos a mirar cómo se va a comportar, cómo empezamos a transformar esta realidad representada en un diagrama a un modelo. ¿Listo? Entonces pasamos de un diagrama a un modelo. Y aquí vamos a representar cuáles son las relaciones entre tablas, normalmente teniendo en cuenta la cardinalidad, que vamos a ver más adelante, en estas cuestiones, ¿vale? No sé si de pronto hasta el momento hay alguna pregunta, inquietud al respecto. Vamos por acá. Bueno, creo que no habría nada. Vamos a continuar. Listo, muchas gracias. Pues vamos a seguir por acá con... Listo. A partir de esa representación, de ese modelado, nosotros debemos tener en cuenta algo,
que lo conocemos como el diccionario de datos. Básicamente el diccionario de datos es a partir de esa abstracción que hicimos, a partir de ese análisis muy puntual y de un diseño previo, lo que nosotros empezamos a mirar es qué campos va a contar mis tablas, ¿cierto? Y debo entonces indicarle ciertos aspectos fundamentales para tratar. Lo primero es que nosotros vamos a definir aquel nombre del campo, ¿sí? Entonces nos dicen por allá que de acuerdo a las restricciones propias ¿cómo se llama?, de bases de datos que trabajan SQL o que trabajan lenguaje estructurado de consulta, entonces debemos decir que los nombres de los campos nunca deben tener un espacio, ¿sí? Entonces por eso ustedes observan acá que todas las palabras están conectadas o están concatenadas con un guión al piso. Entonces tenemos en cuenta el nombre del campo, el dominio básicamente va enfocado a indicar a qué hace referencia ese tipo de campo. Entonces, mire que esta va a ser la clave del cliente o la llave principal o clave primaria. El nombre del cliente va a hacer referencia a los nombres de la persona, el apellido a los apellidos. La dirección del cliente me va a indicar el domicilio, el lugar donde trabaja, donde reside. El teléfono, el número de contacto y número de tarjeta de cliente, el número de la tarjeta con la que va a pagar en este caso o que posee. ¿Listo? Cada uno de esos campos va a contar con un tipo, ¿sí? Entonces tenemos aquí a continuación que tenemos un campo numérico, que tenemos un campo de tipo char, tipo char, tipo char, tipo char, tipo number. Entonces me está diciendo que el primer y último campo me van a aceptar solo números, pero hasta de 10 posiciones. Mientras que en el caso de los restantes me van a recibir caracteres, en algunos de máximo 30 posiciones o de 30 caracteres y en otros de 20. ¿Listo? Por acá nos dicen la indización, que básicamente nos indican qué va a contener, ¿sí? De pronto yo no conozco bien el inglés y no sé qué es number, pues voy a decir que me permite llevar o que me permite ingresar números. Acá el char me va a indicar es que pueden ingresar palabras. Y este number, pues, me indica que es número. Por último, vamos a tener la validación. Entonces, observen que aquí hay unas características puntuales y nos dicen, oiga, el primer campo es una entrada obligatoria y única. Entonces, este campo nosotros lo podemos considerar como una llave primaria. ¿Cómo identificamos nosotros una llave primaria? Porque es aquel campo único e irrepetible que va a tener una serie de datos. Por ejemplo, nuestro documento de identidad, hablo del caso puntual de Colombia y considero que así aplica para todos los países. Mi número de identidad, que comienza con el número 10, es único y irrepetible. Ninguna persona va a tener el mismo documento de identidad. Habrán personas que tengan mi mismo nombre, que sean homónimos, que se llamen Edison, pero nunca van a tener mi documento de identidad. ¿Sí? Van a haber personas que tengan mi misma estatura, mi color de cabello, mi color de ojos, pero en el caso del documento es único. ¿Listo? Entonces, por eso nos dicen acá. Primero que es obligatoria, o sea, que yo debo digitarla, ¿sí? Recuerden cuando, por ejemplo, esos formularios que nos envían de Google y demás, que si yo no lo digito, me dice, oiga, es obligatorio que digite este campo. Aquí estamos teniendo en cuenta eso. Entonces, le tengo que decir, oiga, ese campo es obligatorio, usted debe ingresar datos ahí para poder trabajar. Y único, nunca se va a repetir. El nombre del cliente no puede ser único porque habrá en algunos casos donde tengamos homónimos, ¿cierto? Entonces, pero sí es obligatorio que lo ingrese. Es obligatorio que lo ingrese, es obligatorio que lo ingrese, es obligatorio que lo ingrese, es obligatorio que lo ingrese. ¿Listo? O sea, ahí debemos tener en cuenta toda esa parte. Y esta composición de lo que tenemos en pantalla se le puede considerar un diccionario de datos. Ese diccionario de datos puede cambiar, ¿sí? Hay diferentes modelos para representar un diccionario de datos. Lo importante es que logremos abarcar la mayor cantidad de información para que las personas que vayan a revisar ese diccionario de datos lo comprendan sin ningún inconveniente.
Bueno, entonces a partir de eso y continuando con el diseño puntual, lo que debemos tener muy presente en este caso es que nosotros tenemos, así como teníamos unos modelos arriba, uno que era el modelo entidad-relación y el otro el diagrama entidad-relación, acá vamos a tener dos tipos de diseño, un diseño conceptual y un diseño físico. Entonces ese diseño conceptual podríamos decir que es el diagrama entidad-relación porque vamos a tener un esquema conceptual que contiene descripción detallada de todos los requerimientos, de toda la información de los usuarios, de sus atributos o características puntuales y de cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos indica un diseño conceptual. En cuanto al diseño físico, pues ya vamos a tener la traducción de lo que hemos hecho acá, de todos esos, de todas las gráficas, de todas las figuras geométricas que hemos utilizado, las vamos a poder pasar al diseño físico, ¿vale? Entonces, el diseño físico, ¿qué puede ser? El diseño físico lo podemos abordar en que son donde se especifica en ese lugar, ese medio de especificación de las estructuras de almacenamiento internas. O sea, este diseño físico va a ser un poco más real a lo que vamos a obtener en nuestra base de datos, ¿sí? Cómo se va a comportar en realidad esa base de datos para poder trabajar. Entonces vamos a ver acá cómo es el trabajo, ¿sí? Entonces veíamos arriba este mismo diagrama y ahí es donde estamos representando, básicamente, los conceptos que necesitamos a través de un esquema y cómo va a quedar creada nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, obviamente, este diagrama que tenemos en este lado debe fundamentar la creación del modelo entidad-relación. Si no tenemos bien fundamentado esto, pues obviamente no vamos a llegar acá. O si hay unas discrepancias entre cada uno de los dos, pues no estaríamos realizando una correcta distribución, un correcto análisis, ¿sí? Se podría entender o se podría especular al respecto porque no estaríamos llegando a trabajar de una forma adecuada, ¿sí? Entonces aquí siempre debemos tener una correcta correlación entre cada uno de los, ¿cómo se llama? De los diagramas. ¿Listo? Tengámoslo muy presente en ese caso. Listo. Entonces vamos a hablar puntualmente de del diagrama entidad-relación. Para todo, para todo, para todo, ¿cómo se llama? Para todo. Hasta luego, profe, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Entonces, en este caso, nosotros debemos tener presente. ¿Ya se acabó? Para este caso, el diagrama entidad-relación va a estar compuesto por unas figuras geométricas, las cuales tienen funciones puntuales dentro del diseño. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a abordar, a explicar cada una de ellas, cómo trabajan, cómo funcionan y demás. Y ahorita vamos a hacer una práctica de cómo emplearlas en un software, de cómo hacer ese diseño. ¿Listo? Vamos con el primero. Nosotros hablábamos que en un diagrama entidad-relación, pues va a tener entidades y va a mostrar la relación entre ellos. Entonces tenemos una entidad, cualquier objeto o persona que haga parte de nuestra base de datos o que haga parte de la problemática que estamos. Lo siguiente, este rectángulo doble sería una entidad débil. Normalmente nosotros debemos propender por no, en los aspectos de normalización de bases de datos, de no tener entidades débiles. ¿Sí? Normalmente una entidad débil se le considera cuando solo tiene un atributo y no es ideal, no es idóneo tener entidades débiles. Entonces debemos hacer un análisis, una normalización de la base de datos para evitar eso. El rombo acá nos va a representar relación. ¿Relación entre quién? Relación entre entidades. Viene un tipo de atributo, entonces el atributo normalmente se identifica con un óvalo dirigido hacia quién, hacia una entidad.
porque entonces recordemos que una entidad siempre va a estar compuesta de dos o más atributos. Un atributo llave, ¿sí? Podríamos llamarlo como una clave primaria o una llave primaria. Va a ser este atributo único e irrepetible que nos va a identificar a nuestra identidad. Y tenemos los atributos multivalorados. Los atributos multivalorados son aquellos que los podemos subdividir, ¿cierto? ¿Cuál es un ejemplo de un atributo multivalorado? Cuando nosotros hablamos de nombres, ¿cierto? Normalmente las personas van a tener dos nombres. Entonces, ese atributo multivalorado que conocemos como nombre, como nombres, perdón, lo podemos subdividir en primer nombre y segundo nombre, al igual que los apellidos, ¿cierto? Entonces, ahí estamos revisando o estamos aplicando todo este tema. Tenemos aquí los atributos compuestos, son atributos que necesitan o que se derivan hacia otros subatributos, por así llamarlos, ¿cierto? Podríamos hablar del caso de un motor. En el caso de un motor está compuesto por un chasis, ¿sí? Unas bielas y otros elementos ¿cómo se llama? Que comprenden el motor, por ejemplo, de un carro, ¿vale? El atributo calculado es otro tipo de atributo que lo identificamos con líneas punteadas para poder trabajar. Y aquí viene algo importante, que son las relaciones ¿cómo se llama? Entre entidades. Vamos a tener unas relaciones NM, N1 o 1,1, ¿sí? Que podríamos resumirlas, este tipo de relaciones, de acuerdo a la cardinalidad que normalmente se maneja en las bases de datos. ¿A qué hago referencia o a qué cito en esa parte de la cardinalidad? Normalmente nosotros en las bases de datos vamos a tener unos tipos de relaciones que lo que me garantizan a mí, que lo que me permiten en ese caso es determinar cómo un campo o un dato de mi tabla se va a relacionar con uno o muchos de otra. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 4 tipos de cardinalidad cuando hablamos de esto, que sería una relación de 1 a 1, una relación de 1 a muchos, una relación de muchos a 1 o una relación de muchos a muchos. Realmente los más utilizados, lo que más se recomienda dentro del aspecto de la normalización de bases de datos son las relaciones de 1 a muchos o de muchos a 1, ¿sí? Porque al tener una relación de 1 a 1, pues no vamos a tener ¿cómo se llama? Un correcto funcionamiento de la base de datos. No vamos a obtener información adecuada de lo que necesitamos. Y lo que necesitamos, digamos, de una base de datos es que genere, proporcione información adecuada en tiempo real y la información sea veraz, ¿sí? Entonces, con esos tipos de relaciones de 1 a 1 o de muchos a muchos, no vamos a contener o no vamos a poder obtener del sistema una información veraz y oportuna para poder trabajar. Bueno, entonces, digamos que para este caso, para la representación de actividades con el diagrama de entidad relación, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a permitirme aquí mostrar esta pantalla en blanco, esta pizarra, ¿cierto? Y vamos a analizar algo puntual. Vamos a comenzar a hacer ese análisis de nuestra base de datos y vamos a mirar cómo, a partir de la abstracción, del análisis del problema que me están indicando, puedo llegar a construir un diagrama de entidad-relación, puedo dejar las bases sentadas para hacer un modelo entidad-relación y poder construir nuestra base de datos. Vamos a suponer lo siguiente. Yo en este momento tengo que hacer una base de datos para el control de notas. Ese es el problema que tengo en este momento. Esa es la dificultad, o para eso fue que me contrataron para hacer eso, ¿cierto? Para diseñar una base de datos. Bueno, listo. Para el control de notas de estudiantes. Listo. Entonces, es importante que nosotros analicemos la información que nos proporciona el cliente, cuáles son los requisitos que tiene, cuáles son los requerimientos que posee en el momento, cuáles son las necesidades puntuales que él necesita resolver, ¿sí? Entonces, en este caso, el cliente me dice, listo, yo necesito controlar las notas de mis estudiantes. Lo ideal
es comenzar a analizar si nosotros necesitamos mucho más información o con esos datos son puntuales. Entonces, los estudiantes de qué nivel son. Sí, hago la acotación a nivel de Colombia. Nosotros tenemos en sí, digamos, 3 niveles de educación que sería nivel de primaria, secundaria y los estudios universitarios a nivel de pregrado, y entonces ya en el caso de los estudios universitarios sería a nivel de pregrado y posgrado. Sí, creo que más o menos en otras regiones del mundo se maneja algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Las notas que se manejan para los niños de primaria, que están en su formación inicial, no son la misma de cómo se maneja para los estudiantes de secundaria, que ya son adolescentes, o para los jóvenes y adultos que se encuentran en la universidad. Entonces debemos tener muy presente eso, analizar muy bien toda esta parte. Vamos a decir que esto es para estudiantes universitarios. Bueno, entonces en el caso de los estudiantes universitarios, ellos no manejan nota por promedio. Sí, que recordemos que el promedio es la suma total de las notas dividido entre la cantidad. No, ellos manejan notas por porcentajes. Entonces esos porcentajes van orientados ¿a qué? Esos porcentajes van orientados a que un parcial puede valer un 20% de la nota, talleres, tareas y demás van a tener otro porcentaje y demás. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, listo. Yo sé que debo abordar información de un estudiante. Entonces, vamos a comenzar aquí a abstraer este problema a través de un diagrama. Entonces, yo diría, yo puedo hacer lo siguiente. Listo, yo tengo aquí una entidad que se llama estudiante. Listo. Ese estudiante, ¿qué datos necesito de ese estudiante? ¿Qué atributos necesito determinar de ese estudiante? Entonces yo puedo decir, ¿cierto? Que de ese estudiante necesito su documento de identificación, necesito conocer sus nombres, pero recordemos que nombres puede ser un atributo multivalorado, entonces yo lo representaría aquí con un óvalo doble. ¿Cierto? Y de aquí se van a desprender mis atributos derivados. Entonces, ¿qué sería el primer nombre y el segundo nombre? Digamos que necesitamos su correo electrónico. No necesito conocer la edad, no necesito conocer su dirección por el momento. Y vamos a mirar que por acá va a tener una entidad. Y aquí es donde empieza digamos, a tenerse en cuenta mucho este juego, las bases de datos, de cómo trabajarlas y demás. Entonces, si yo debo partir acá de la relación que va a existir entre, utilizo mi rombo para relacionar una entidad con la otra. Listo. Entonces, tengo acá mi estudiante, tengo acá, pero aquí ¿cómo voy a relacionar? ¿Será que yo relaciono directamente con las notas? ¿Será que relaciono directamente con una asignatura, con una carrera? Entonces tengo que empezar a analizar todo ese aspecto. Yo podría decir que lo puedo relacionar directamente con la asignatura, ¿cierto? Esa asignatura va a tener unos atributos que puede ser el nombre de la asignatura, los créditos, el docente que imparte esa asignatura, la carrera o programa académico, ¿cierto? Y podría aquí desglosar las notas. Las notas las puedo convertir en un atributo o en otra entidad. Entonces yo puedo tener aquí una entidad que se llame notas. Y podría decir que esas notas van a estar relacionadas aquí con mi asignatura. Entonces vamos a tener aquí otro rombo donde relaciono, con ese rombo me quedo como algo feo. Entonces, donde relaciono
notas con la asignatura. Entonces puedo decir aquí que una asignatura puede tener una o muchas notas, ¿cierto? Y que un estudiante puede asistir a una o muchas asignaturas. Entonces yo digo acá, el estudiante asiste, ¿cierto? A una o muchas asignaturas y esas asignaturas poseen o determinan muchas notas, ¿cierto? Y es algo lógico. Y miren cómo ese proceso que normalmente nosotros podemos ver, de los cuales en algunos casos todavía estamos adelantando o estamos inmersos en este proceso, lo estoy representando todo a través de un diagrama. Todo esto es la solución a un problema que se puede presentar en cualquier momento y que nosotros debemos estar en la capacidad de dar una solución, de analizar. Aquí en este caso estamos haciendo un levantamiento de requisitos, que es toda la información que nos da el usuario, ¿cierto? Y estamos pasando a un análisis y un diseño. El análisis porque nosotros necesitamos saber cuáles son las entidades propias que podemos trabajar, que podemos tener en este caso. Vamos a tener unos atributos, definimos qué atributos podemos plantear y demás. Pero asimismo, entonces, lo que vamos a tener en cuenta es las relaciones y demás. Y a partir de ese análisis, lo que voy a hacer es un diseño. Y estamos haciendo aquí el diseño preliminar, algo desordenado, pero que nos sirve de base para poder seguir trabajando. ¿Listo? Entonces, no sé, vamos a mirar por acá. Si al respecto hay preguntas para comenzar a hacer una práctica pequeña. Si hay preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, al parecer creo que no. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Para esta actividad, lo ideal es que nosotros como diseñadores, como toda esta parte de trabajadores en el área de bases de datos y demás, debo tener presente que yo puedo hacer mis diseños conceptuales utilizando una hoja de papel y un esfero, un lápiz, donde podamos explicar adecuadamente el trabajo de esta actividad. Pero bueno, ya existen herramientas case que nos permiten a nosotros trabajar, que nos permiten a nosotros indicar cómo podemos trabajar toda esta actividad, cómo podemos hacerlo un poco más organizado. Entonces, les voy a presentar en este momento una herramienta que se llama DIA. Esta herramienta DIA nos permite a nosotros generar una serie de diagramas diferentes sin tener ningún inconveniente, ¿sí? Es una herramienta muy buena, pues me gusta herramientas en el mercado, hay muchísimas, esta es sencilla, es básica, nos permite trabajar de una forma adecuada sin ningún inconveniente, que es lo ideal para estas actividades. Espera acá que por favor nos cargue. Para mostrar cómo podríamos representar un diagrama de entidad-relación, un modelo de entidad-relación, y poder hacer un correcto análisis de lo mismo. Entonces, vamos por acá. Ay, caramba, lo cerré. Permítame un segundito. Bueno, entonces tenemos acá nuestro pantallazo inicial de la herramienta de cómo comenzar a trabajar y demás. En la parte superior vamos a tener los menús, ¿sí? El menú archivo, editar, ver, las capas, los objetos que vamos a poder trabajar, que podemos seleccionar, las herramientas que vamos a tener, los métodos de entrada, ¿cierto? Y una opción de ayuda en este caso. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ay, ¿qué pasó acá?
Permítame un segundito. Y vamos a ver cómo comenzamos a trabajar. Listo. Entonces acá tenemos nuestra herramienta. En la parte izquierda vamos a encontrar que tenemos diferentes opciones para poder trabajar. Podemos hacer una opción surtida que nos va a mostrar todos los diagramas posibles que podemos abarcar, los diagramas de flujo, toda la parte de UML, el lenguaje unificado de modelamiento, bases de datos o diagrama de entidad-relación. Vamos a utilizarlo. Y observen que aquí nos aparece algo de lo que veíamos ahorita. Entonces, si nosotros seguimos con la opción del proyecto, de la actividad que estábamos orientando ahorita, de crear una base de datos para el control de notas de una universidad, entonces yo digo, voy a utilizar mi entidad, ¿sí? Aquí lo que hago es llegar a cambiarle de nombre. Entonces vamos a decir que esta es la entidad estudiante. Le vamos a aceptar. Esta entidad estudiante va a tener unos atributos. Entonces vamos aquí a crear los atributos de ese estudiante. ¿Qué nos está tomando acá? Permítame un segundito que no sé qué está pasando acá, como si se me hubiese bloqueado el equipo. Ahora sí, listo. Entonces tenemos acá nuestro estudiante, va a estar la relación, ¿sí? Que yo defina, y los atributos. Entonces yo comienzo acá a trabajar mi atributo, entonces diría que este atributo se va a llamar documento de identificación. Listo, le doy a aceptar. Creo mi mi otro atributo que se va a llamar, qué sé yo, email. Y lo que comienzo aquí es a relacionarlos con esta línea. Entonces voy acá, ¿cierto? Vamos a agregar otro atributo por aquí abajo, que van a ser los nombres. ¿Sí? Y digamos que por el momento no necesitaríamos más atributos. Defino aquí la relación y creo mi nueva entidad, que la entidad en este caso sería lo que habíamos hablado de las asignaturas. Entonces yo digo acá que las asignaturas tenemos acá una asignatura y esta asignatura también va a poseer unos atributos. Entonces vamos a especificar acá. Este atributo va a ser el nombre de la asignatura. Nombre de la asignatura. Vamos a colocar por acá el programa académico al que pertenece. Programa. Que necesitamos conocer, el docente, el nombre del docente.
el número de créditos, número de créditos académicos, el número de créditos, ¿qué más? Vamos a dejar por el momento así. Voy uniendo mis atributos a la entidad para poderlo ir representando. Listo. Entonces miremos que ya con una herramienta que es como día, ya podemos hacer una representación mucho más acertada, mucho más elegante, ¿cierto? No como el diagrama que estaba utilizando ahorita a través del ¿cómo se llama? De la pizarra que teníamos en pantalla. ¿Listo? Aquí entonces va a salir nuestra otra relación, que era con las notas, ¿cierto? Esas notas van a tener unos atributos, que podría ser nota 1 para saber, ¿cierto? Nota 2. Sí, los vamos relacionando acá. La otra sería el promedio, la nota definitiva, dependiendo de la cantidad de notas y dependiendo de la forma en que se evalúe. Y podemos relacionar estas notas con la asignatura. ¿Cierto? Entonces miren cómo ya ese proceso de notas que en algún momento nos dijeron como problema o como actividad a solucionar, ya lo estamos entendiendo, ya lo estamos comprendiendo desde un diagrama, ¿cierto? Un diagrama que es, digamos, de acuerdo a su composición, es muy diciente y brinda información para aquellas personas que necesiten revisar esto y tengan conocimientos de toda esta parte, lo puedan analizar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, esto es una representación sencilla, de cómo trabajar un diagrama de entidad-relación. También lo podemos hacer con los modelos entidad-relación, el nivel físico de una base de datos. Yo podría decir aquí que quiero utilizar una base de datos y vamos a ubicarnos por acá. A ver si nos deja abrir más bien un modo acá. Listo. Entonces, voy a llamar a mi tabla, ¿cierto? Clic derecho a propiedades. Y entonces lo que va a agregar son los atributos. Entonces le digo nuevo atributo, el nuevo atributo va a ser el documento de identidad de tipo entero. Listo. Le digo que este va a ser ya clave primaria porque es único y repetible, le voy a aceptar y aquí ya nos aparece el primer campo de esa tabla. ¿Sí? Entonces volvería a clic derecho, propiedades, atributos y aquí agrego uno nuevo. Entonces no van a ser los nombres de tipo varchar. Le voy a aceptar. Y ahí está. ¿Sí? Entonces miren que ya estoy construyendo mi tabla al respecto o relacionada con lo que estamos trabajando, ¿vale? Permítanme seguir agregando acá propiedades, ¿cierto? El otro sería, por ejemplo, apellidos de tipo varchar. Voy a aceptar. Voy a crear la otra entidad que sería, bueno, aquí me faltó marcarla, ¿no? O nombrarla. Asignatura. Atributos, entonces sería el código de la asignatura. Código que va a ser de tipo entero. Va a ser una llave primaria. Le doy nuevo. Vamos a agregar el nombre de la asignatura de tipo varchar.
Colocamos uno nuevo. Ese tipo nuevo de atributo podría ser el número de créditos. Numérico. Aquí ya tenemos, entonces nos falta colocarle el nombre a la tabla, que sería estudiante. Y aquí entonces podemos entablar la relación entre las tablas. Nos podríamos crear otra tabla aquí y agregarla a nuestro modelo y aplicar todo lo que veníamos trabajando sin ningún problema. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener presente aquí en este caso. Pero ¿cómo llegamos a estos diseños, a estas actividades puntuales para representar directamente una base de datos? Es básicamente pasar por ese diseño, ese análisis, ¿sí? Porque con este diseño, ese análisis que hacemos nosotros, podemos llegar a una codificación. Entonces ya lo del gestor de base de datos solo es revisar cuál es esa sintaxis propia de cada una, cómo podemos manejar, cómo podemos crear una base de datos y demás. Eso es lo que debemos tener presente y es fundamental. Entonces, pues mi charla llegaría hasta acá. No sé si de pronto tengan dudas, preguntas, inquietudes al respecto. Este sería, digamos, el tema por abarcar del día de hoy de el modelado y el diseño de una base de datos. Gracias, más bien por tu presentación. Y no sé si Guanatico o estoy viendo mal. Dice, tengo una idea. Guanatico, Sí, sí. parece que activó acá un pequeño icono que tengo una idea, no sé a qué se habrá referido. Bueno, Rebeca, si tienes alguna duda o consulta para realizar a Edison, él estará dispuesto a atendernos. A ver, nos escribes o si no te damos acceso para que puedas utilizar tu micro, como gustes. Listo, perfecto. Entonces, qué es lo ideal para los participantes? Esta noche, mañana va a quedar el aula actualizada con unas actividades que lo ideal es que vayamos desarrollando. Toda esta parte del diseño, del modelamiento de las bases de datos, al igual que en otras áreas del saber, debemos realizarlo con práctica. La práctica es lo fundamental en todo esto. Entonces, voy a subir un material, voy a dejar un material actualizado en el aula para ir revisando. Eh, lo ideal es que si en el aula va a estar ¿cómo se llama? El link a la presentación que hice hoy, a un material adicional de clase que puedes ir revisando. Permítanme, por acá les muestro. Entonces va a estar un poco más pormenorizado esta guía del tema de hoy para el repaso, los temas que vimos hoy, desde qué es el modelamiento de datos, la diferencia del modelado de datos, una instancia, los esquemas, cómo se hace un diseño de una base de datos, el diseño conceptual, el diseño físico que estamos viendo ahorita, el diagrama y unas referencias que te van a servir para ampliar el tema. Eso por un lado. Tenemos acá el enlace a la herramienta DIA para que la puedan descargar, la puedan incorporar en sus equipos sin ningún problema. Es una herramienta open source o de código abierto que es multiplataforma, sirve para Windows, Linux o Mac OS. Y aquí entonces nos va a quedar cargado la clase del día de hoy, la grabación del día de hoy para que la puedan revisar. Entonces, pues si no hay, no sé si habrán dudas, preguntas, aportes al respecto.
Bueno, también reforzando con lo que has mencionado, ¿no? Estos diagramas de entidad-relación, bueno, son un buen inicio para empezar ya con la construcción de una buena base de datos. Claro, todo eso pasado también por un proceso de normalización. Y bueno, estas entidades, como lo comentamos en la primera clase, hemos visto, ¿no? Que estas entidades tienen unos atributos, unas propiedades que van a caracterizar, ¿no? A dicha entidad. Entonces, acá ya con lo que nos ha mostrado Edison el día de hoy, ya hemos reforzado eso y bueno, con la tarea que también se te dejó Rebeca, ya esos conocimientos los vas a potenciar con lo que te ha dado el día de hoy Edison, ya vas a saber relacionar, ¿no? Como te también presentamos esa relación que puede existir entre ambas entidades, ¿no? De uno a muchos, muchos a muchos. Entonces, eso ya lo vas a ir ya reconociendo y también concuerdo con lo que ha dicho Edison, que la práctica es lo que te va a reforzar estos conocimientos, porque no solamente es verlo, es también cuestión de practicarlo en casa, ponerte ejemplos, y bueno, con los materiales que ha publicado Edison mediante el aula virtual y la herramienta que te está también facilitando, que es DIA, es una buena herramienta también para reforzar estos conocimientos, ¿no? De las entidades de relación. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, de la semana 2, ¿sí, no? Y bueno, no sé si José Carlos tiene algo que comentar o añadir, sino para, en todo caso, finalizar esta reunión. A ver, ahí está José. José, ¿tienes algo que añadir? En todo caso, para finalizar la reunión. A ver, ¿Me escuchan? sí, sí, te escuchamos. Saúl, Saúl, ¿me escuchas? Te escucho. Ya, bueno, creo que bueno, José está teniendo unos inconvenientes con su audio. Sí, te escuchábamos, José. Bueno, le voy a decir de todos modos, ya. A ver. Sí, esto lo vamos a solucionar ya, ¿no?